Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo vídeo de la formación. En esta ocasión vamos a estar trabajando con otro tipo de circuitos, que son los circuitos en paralelo, ¿de acuerdo? Básicamente podemos seguir unos pasos que son similares. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Antes de nada os voy a comentar, bueno, aquí podéis ver un circuito en paralelo, ¿vale? Y básicamente vamos a dar la definición, ¿no?, de lo que es un circuito en paralelo. En un circuito eléctrico los componentes están conectados en paralelo cuando se conectan de manera que todos comparten la misma tensión, pero tienen corrientes individuales. Es decir, aquí es diferente. Ya no tenemos una misma corriente para todos, como en el caso de los circuitos en serie, sino que tenemos una misma tensión y las corrientes, las intensidades son diferentes. Entonces, si tenemos varios dispositivos conectados en paralelo a una fuente de alimentación, todos van a tener el mismo voltaje en sus terminales. Los circuitos en paralelo se caracterizan también por tener varias rutas de flujo de corriente, lo que significa que la corriente total que sale de la fuente se va dividiendo en cada una de esas salidas. Y la resistencia total en un circuito en paralelo también se calcula de forma diferente a un circuito en serie. En un circuito en paralelo, la resistencia total se calcula utilizando la fórmula de 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, donde esas resistencias son las resistencias particulares. Los circuitos en paralelo son muy comunes, ya que me permiten conectar múltiples dispositivos a la misma fuente sin afectar la tensión en cada uno de ellos. Y esto es útil sobre todo en situaciones donde se necesitan diferentes dispositivos que funcionen de manera independiente. Teniendo esto en cuenta, vamos a resolver un ejercicio donde veamos estos circuitos en paralelo. Podríamos seguir los mismos pasos que en serie, primero resistencia equivalente, luego la intensidad total. Pero en este caso vamos a seguir otros pasos, ¿vale? Y nos evitaremos tener que utilizar esa fórmula que os digo de resistencia total, de 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre cada una de las resistencias sumado. Todas las tensiones son iguales, es lo que hemos comentado, ¿vale? El voltaje es igual para todos. 5 voltios para V1, para V2 y para V3. Lo que tendremos que calcular es la intensidad, que eso no será igual para todos. En cada receptor, ¿vale?, tendremos una intensidad diferente. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando la ley de Ohm. Y es igual a V sobre R. Y esto lo hemos obtenido despejando, ¿vale? La intensidad de uno será 5, que es su voltaje porque es igual para todos, sobre su resistencia que es 10, 0,5 amperios. En el caso del segundo será 5 sobre 5, 1 amperio, y en el caso del tercero será 5 sobre 15, 0,33 amperios. La intensidad total va a ser la suma de todas las intensidades, ¿vale? Al igual que antes lo era el voltaje, como comentábamos, ¿no? Entonces tenemos que esto es igual a 0,5 más 1 más 0,33. He puesto 0,33 en lugar de periódico puro, pero no hay ningún problema. Entonces ya tenemos el circuito en paralelo resuelto, ¿no? Porque ya conocemos la intensidad total y conocemos la intensidad, la resistencia y el voltaje de cada uno de los componentes. Ya lo tenemos resuelto, pero podríamos hacerlo de otra manera. Como veis, otra forma de hacerlo sería utilizando la fórmula de la resistencia total. La fórmula de la resistencia total es lo que os comentaba. Es una fórmula en la que nosotros lo que haríamos sería calcular la resistencia 1 sobre la resistencia total es 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 15. Tendríamos que hacer mínimo común denominador, después tendríamos que arreglarlo para obtener esa resistencia total y con ese valor de la resistencia total y el voltaje total, pues ya digo, tendríamos que apañarnos, ¿vale? Pero ya veis
que a no ser que nos la pidan, no es necesario hacer ese cálculo para encontrar las intensidades particulares, y las resistencias particulares las conocemos y el voltaje, como digo, en este caso es común para todos. Con esto tenemos este vídeo en el que presentamos los circuitos en paralelo. En el siguiente trabajaremos con los circuitos mixtos.